ejercicio del libro Electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. El ejercicio a resolver es el ejercicio 24 de la página 238, que nos dice determinar los niveles de la corriente del colector y el voltaje colector emisor de la figura. Vamos, pues en esa figura tenemos una beta de 90 y en el inciso B nos pide cambiar esa beta por una de 135 para saber su incremento, y vamos también a calcular su corriente de colector y su voltaje colector emisor. Bueno, tenemos ya el circuito. Recordemos que solamente vamos a cambiar la beta por una de 135. Posteriormente el inciso C nos dice determinar la magnitud de cambio en el porcentaje de la corriente del colector y el voltaje colector emisor de las siguientes ecuaciones. Vamos a determinar el cambio de porcentaje tanto de la corriente del colector y el voltaje colector emisor, ocupando estas dos ecuaciones. Y el inciso D es muy fácil, solamente es comparar cómo se está comportando nuestra beta respecto a estas dos ecuaciones. Vamos a ver cómo se resuelve. Como vemos, tenemos el mismo ejercicio, las ecuaciones a ocupar. Tenemos también nuestro circuito redibujado. Vamos a cambiar, primero trabajar con nuestra beta de 90 y después una beta de 135. Vamos a ver primero cómo se resuelve. Tenemos con una beta de 90, vamos a calcular primero su corriente de base. Recordemos que la corriente de base se calcula con la siguiente fórmula, que es el voltaje de fuente menos el voltaje de base emisor dividido sobre la resistencia de base más la beta, multiplicado por la resistencia colector más la resistencia de emisor. Bueno, recordando otra vez, esta es la resistencia de emisor, esta es la resistencia de colector y esta es una resistencia de base. Esta es la que corre de aquí a donde está nuestro transistor, sería nuestra resistencia de base. Ahora, nosotros al sustituir estos valores son los siguientes. Tenemos 22 volts de fuente, exactamente son 22 menos de fórmula el voltaje base emisor. Recordemos que es un valor determinado o por default que nosotros ya conocemos al ocupar este tipo de transistores, un voltaje base emisor, y se coloca de 0.7 volts. La resistencia de base, recordemos que tenemos una de 470 kilos, lo ponemos, más nuestra beta, ¿cuánto vale? Vale 90. Posteriormente la resistencia del colector y la resistencia en el emisor, de 9.1 y 9.1 en la resistencia del colector. Sustituimos ambas y hacer esta operación nos da una corriente de base de 10.10 microamperes. Ahora vamos a determinar la corriente del colector, que nos dice que la corriente del colector se calcula multiplicando nuestra beta por nuestra corriente de base, multiplicar nuestra beta por nuestra corriente de base que ya encontramos, 10.10 microamperes, y eso nos da 909 miliamperes. Posteriormente vamos a determinar lo que nos pide, el voltaje colector emisor, y el voltaje colector emisor se determina por la ecuación de la corriente de fuente menos la corriente de colector, multiplicando la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Tenemos los 22 volts de fuente menos de fórmula 909 miliamperes de la corriente de colector. Vamos a multiplicar la resistencia del colector más la resistencia en el emisor, y eso nos da un valor de menos 16.56 volts, que es el valor a ocupar voltaje colector emisor y nuestra corriente en colector. Ahora nosotros vamos a cambiar esa beta que tenemos por una beta de 135. Volvemos a hacer los mismos pasos, solamente sustituimos aquí la beta de 135. Lo que nos salga va a ser 7.27 microamperes, y eso va a ser nuestra corriente de base. Volvemos a hacer lo mismo de calcular nuestra corriente de colector ocupando la corriente de base que nos dio 7.27, y vamos a multiplicar por nuestra beta de 135, y eso nos da un valor de 981.45 miliamperes. Para eso vamos también a ocupar la misma fórmula, el voltaje colector emisor, que nos dice el voltaje colector emisor es igual al voltaje de fuente menos la corriente de colector multiplicando la resistencia de colector más la resistencia en emisor. Ya tenemos el valor de 22 volts. Encontramos hace un momento la corriente del colector y solamente multiplicamos la resistencia del colector más la resistencia del emisor, y eso nos da un voltaje de 17.84, que sería nuestro voltaje colector emisor. Como vemos, ya obtuvimos nuestra corriente de colector,
nuestro voltaje colector emisor, tanto en beta de 135 y nuestra beta de 90. Vamos a ocupar ahora las ecuaciones que nos daba el libro. Ahora sí, nosotros sí sustituimos en nuestra fórmula lo que tenemos, nuestra corriente de colector en la parte B y nuestra corriente de colector en la parte A. La parte A y la parte B, recordemos que son los incisos que primero encontramos con nuestra beta de 90 y con nuestra beta de 135. Solamente sustituimos los valores y nos da, hacemos valor absoluto en nuestra calculadora, multiplicamos por 100 y nos da un valor de 7.97 mA. Ahora también hacemos nuestro reemplazo por los valores que ya encontramos tanto en el voltaje colector emisor en la parte B de nuestra beta de 135 y en la parte de voltaje colector emisor en la parte A de nuestra beta de 90. Sustituimos los valores, hacemos valor absoluto y multiplicamos por 100. En la calculadora nos da un valor de 207.99 volts. Bueno, esto sería la parte del ejercicio y dice que hay que ver cómo se comportan nuestras betas. Claramente se comportan muy diferente a lo que nos dice el ejercicio, diferente también a nuestras ecuaciones. Bueno, eso sería todo del ejercicio, espero les haya servido y gracias.